Pues sí, acaba de tener lugar en la Maison de l'Amérique Latina, aquí en París, y bajo los auspicios del Centro Cultural Peruano, el CECUPE para los amigos, un encuentro con el arqueólogo francés Nicolas Goepfer, uno de los grandes especialistas de la cultura mochica. Y para hablarnos de sus investigaciones y de su trabajo de campo en el norte de Perú, donde se estableció el pueblo mochica entre el año 100 y más o menos el 800 de nuestra era, Nicolas Goepfer ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, gracias a ustedes, con mucho gusto. Permíteme que explique antes que nada, Nicolás, que naciste en la ciudad alsaciana de Saint-Louis en 1978 y que vas a realizar estudios de historia moderna en la Universidad de Montpellier y arqueología en la Sorbona, por la que eres doctor en prehistoria, antropología y etnología. El hecho de haber nacido en Saint-Louis, una ciudad que existe oficialmente gracias a Luis XIV, quien decretó su existencia en 1684, ¿ha influido de alguna manera en tu interés por la historia? Bueno, por la historia no realmente, pero sí, bueno, es una ciudad un poco particular porque a pesar que no tiene una arquitectura muy bonita y no es una ciudad muy espectacular, tiene algo interesante que se ubica al cruce de tres fronteras con Suiza y Alemania y Francia. Entonces es una ciudad, bueno, que es muy cosmopolita, ¿no? Y donde las fronteras realmente no existen, ¿no? Entonces es algo geográficamente, históricamente interesante, ¿no? Y que por culpa de las guerras fue francesa, fue alemana seguramente, y francesa de nuevo. Volvió, bueno, fue el intercambio durante más de casi 100 años, ¿no? Entre 1870 y la final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se encuentra a 2 pasos de Suiza, como tú dices. ¿Eso fue la razón por que te interesaras por la historia moderna y sobre todo en tu tesina tratas del refugio hugonote en Basilea? Sí, porque la ciudad de Basilea, que es una ciudad, que es la ciudad más grande en Suiza, que está a 0 metros realmente, es una ciudad bien particular que tiene bastante museo, una historia bien interesante entre historia medieval con la Reforma y después, bueno, vivió y murió ahí Erasmus y otros, bueno, Calvin también pasó, creo, 2 años allá. Entonces, bueno, es una ciudad bastante interesante y así se desarrolló el ánimo para la historia, ¿no? Nicolás, ¿cómo se pasa de los hugonotes de Basilea a las cabezas trofeo de la cultura nazca? Bueno, realmente no hay vínculo, ¿no? Estuve en Montpellier estudiando en la Universidad de Montpellier y de ahí terminé la carrera en historia, entonces quería terminar con este trabajo y al mismo tiempo quería seguir en arqueología y más que todo de América del Sur y empecé con este tema de la cabeza trofea que dejé después de 1 año porque realmente es un trabajo muy malo, ¿no? Entonces de ahí sigue con otros estudios y... No hace mucho, Nicolás, tuvimos en nuestros estudios a una escritora española, Milena Busquets, quien estudió precisamente arqueología en Londres y que nos confesaba que el haber visto una película de Indiana Jones fue decisivo para su elección de carrera. ¿Has visto tú alguna película de Indiana Jones? Claro, obviamente, ¿no? ¿Te ha influido en ti de alguna manera? Bueno, no me han influido, pero a veces me hace más renegar, ¿no? Más que todo por la última que está en Perú, que supuestamente en Perú, con pirámides mayas que se ubican en Amazonía. Entonces, bueno, es algo chistoso que sea la película decisiva o la cosa que hizo que hice arqueología. No, realmente no, yo no lo puedo decir, es una coyuntura de cosas y más que todo la ganas de viajar y de conocer otros países, otras culturas, eso. Aquí en París, Nicolás, vas a hacer una formación en osteología comparada en el Museo de Historia Natural de París. Su galería de anatomía comparada no ha cambiado desde hace 200 años, ¿no? No, es una institución muy especial cuando un investigador entra, hay todo el peso de la historia, ¿no? Desde los trabajos de Cuvier y es algo, bueno, es algo increíble, ¿no? Porque realmente uno cuando trabaja allá, bueno, yo no soy investigador del Museo de Historia Natural, pero tengo colaboración muy estrechas. Uno trabaja en los antiguos edificios, había hasta poco los muebles originales, entonces... Y el polvo, bueno, y el polvo y de hace 200 años. el polvo también, ¿no? Entonces, eso es un lugar que carga historia. Pues, en este caso sí uno se siente con una misión científica entrar en esta institución, ¿no? ¿Qué tuviste entre tus manos ahí en ese museo?
Bueno, es que la arqueología ya llegó a un nivel de especialización que tenemos un panorama de especialista y yo para mi tesis doctoral empecé a trabajar sobre animales, entonces tuve que especializarme porque en arqueología cuando encontramos, bueno, si uno tiene suerte de encontrar momias es muy suertudo, no sé si se puede decir, pero tienen bastante suerte, pero más que todo encontramos restos óseos por la mayoría. Después hay otros tipos. Entonces ahí nos especializamos en reconocer y nos formamos a reconocer estos restos óseos para entender un poco cómo el hombre vivió con estos animales, cómo lo consumió, lo sacrifició y bueno, lo sacrifició, cómo los mataron para su consumo ordinario u ritual, ¿no? Entonces uno aprende, se forma a reconocer los restos óseos de diferentes especies. En mi caso, yo me especialicé un poco más sobre animales de América del Sur y más que todo de los Andes, ¿no? ¿Tenían animales domésticos los mochicas? Sí, bueno, en los Andes hay realmente hay solamente cuatro especies domésticas. Hay de los camélidos, hay dos domésticos, la llama, la alpaca, hay el cuy, que como llaman en Perú, ¿no? El conejillo de India, el pequeño cochon d'Inde, que fueron estos tres domesticados en los Andes, también una especie de pato, que también está domesticado en los Andes, y el quinto, que es el perro, pero ese no fue domesticado allá, sino que vino con las primeras poblaciones que llegaron. Entonces, esas son las cuatro especies que estuvieron presentes al tiempo prehispánico. Cuando llegaron la conquista española, ellos trajeron todos los animales domésticos que tenemos acá, que son corderos, vacas, reses, caballo. Esos son ya desde... No tenían gatos. No, Los no, trajeron no, los españoles, también los quizás. trajeron también, sí. Los mochicas fueron grandes ingenieros, ¿no? Y sobre todo arquitectos. Sí, bueno, es una cultura muy compleja y bueno, ahora bastante bien conocida, tal vez una de la mejor conocida, mucho más que, por ejemplo, los incas, ¿no? Que uno siempre habla de los incas, pero realmente hay mucho más investigación sobre mochicas, sobre huaris, sobre poblaciones así. Bueno, los mochicas sí son muy buenos ingenieros porque tuvieron que enfrentar un medio ambiente bien complicado, ¿no? Que es la costa desértica de Perú, que a pesar que tiene sí valles fértiles, tiene también un ambiente desértico muy fuerte, ¿no? Entonces ellos tuvieron que desarrollar la irrigación para hacer cultivo realmente en terrenos desérticos, cultivos y crianza de estos animales, ¿eh? Que son cuyes, llamas y alpacas. Entonces sí es una población que es muy ingeniosa y que tuvo que adaptarse a un ambiente muy fuerte, muy especial, muy árido para poder avanzar y desarrollarse y hacer la cultura con la cultura material que conocemos, ¿no? Cuéntanos, Nicolás Göpfert, ¿qué hizo que te interesaras por esa cultura en particular, la mochica? Bueno, en realidad es que cuando trabajé para la maestría, en mi corpus de datos, porque tenemos que juntar ciertos datos para hacer hipótesis, vi que para mi tema de investigación era la cultura mochica que era la más interesante del punto de vista de los datos, ¿no? Entonces, y obviamente uno cuando ve esa cultura se enamora, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de trabajar con un investigador francés, el doctor Claude Chauchat, que a la época, hace unos años, tenía un proyecto que excavaba tumbas en una plataforma funeraria del sitio bien conocido de Moche, de Huaca de la Luna. Entonces, ahí nos encontramos y yo sigue desde ahí. Entonces, son a la vez una fascinación para esa cultura y un encuentro con a la vez un investigador francés y otros investigadores peruanos. ¿Qué se siente, Nicolás, cuando llegas por primera vez a un sitio arqueológico como ese? Bueno, se siente chiquito, ¿eh? Yo a pesar que no soy muy alto, sí uno se siente pequeño porque, por ejemplo, para los mochicas, la Huaca del Sol es el edificio en adobe, entonces los adobes, las briques, Sí, ladrillos de adobe. ladrillos no cocidos y que construyó esta pirámide. Es el edificio en adobes más grande de América del Sur. Entonces mide más de 300 metros sobre 200 de largo, de ancho. Entonces es un edificio bastante imponente, ¿no? Y en la Huaca de la Luna es un poco más pequeño, pero
tiene como más de 200 metros, pero sí tiene estos murales muy fantásticos, ¿no? Que han sido descubiertos y ahora expuestos, que son realmente fascinantes, ¿no? Esa sociedad estaba muy jerarquizada, ¿no? Se han encontrado algunas tumbas de grandes dignitarios, como la Dama de Cao, por ejemplo, que causó mucha Sí, expectación. sí, sí. Realmente desde 1987, cuando se descubrió el famoso Señor de Zipán, hubo un boom de la arqueología de los mochicas, ¿no? Y poco a poco hubo proyectos peruanos, realmente digeridos por peruanos, que excavaron desde esa fecha, 90, 91, hasta ahora, que han hecho un trabajo increíble y han encontrado tumbas de personaje importante. Hubo sacerdotista en San José Moro, hubo la Dama de Cao, que es uno de los últimos hallazgos muy importante y muy fascinante, ¿no? Porque tenía un paquete funerario, un fardo muy impresionante, con bastante material asociado, tejidos, y bueno, asimismo es una momia, ¿no? Natural. Y entonces también parece que la causa de su muerte fue un parto, y entonces murió en condición un poco especial y hace de todo esa tumba un personaje bien mítico, ¿no? Bien especial. Además, era una mujer muy poderosa, ¿no? Bueno, tenía un ajuar funerario bien importante que muestra su jerarquía, y ahora las hipótesis no están... Bueno, hay hipótesis que dicen que es una de las primeras gobernantes, pero no se sabe realmente los sistemas políticos, ¿no? Otros dicen que fue una tipo curandera, sacerdotista muy importante, ¿no? Entonces tenemos estas dos hipótesis y todavía falta, a pesar que ya tiene unos años, pero ese tipo de investigación tiene que madurar y tomar tiempo para afirmarse. Nicolas Goepfert, no hace mucho el Museo del Quai Branly, hace un par de años, presentó una exposición de cerámica dedicada al sexo, a la muerte y al sacrificio en la religión mochica. ¿Qué se pensó cuando se encontró por primera vez esas vasijas en las que se ven personajes haciendo el amor? Y a veces amor anal, con perdón. Bueno, hay de todo. Los mochicas tiene una iconografía, representación muy realista, ¿no? Entonces cuando se hizo esta exposición, bueno, realmente no se conoce muy bien los contextos, porque vienen de museo, más que todo de huaquería. Entonces la huaquería es el hecho de hacer excavación ilegales por huaqueros, y eso causa mucha destrucción, ¿no? Y todavía es un problema muy fuerte, ¿no? Entonces, estas vasijas vienen de museo, entonces no tenemos idea de su posición en la tumba, en qué tipo de contexto. Bueno, parece que es una iconografía no para el gusto de unos personajes, sino con una vocación más rituales, que fue depositado en tumba o en depósitos importantes, que tiene posiblemente un vínculo con el mundo de los muertos, hacia de los incestos, también con una simbología vinculada a la fecundidad y fertilidad, ¿no? Bueno, son temas un poco clásicos cuando uno ve estas representaciones, pero sí hay de todo, ¿no? Entonces es algo muy impresionante, ¿no? No eran objetos de uso cotidiano. No era para A decorar ver. su sala, ¿no? Cuéntanos, Nicolás, que queda mucho por descubrir en los yacimientos mochicas ahí en Perú. Bueno, de los mochicas todavía uno descubre porque, bueno, mi tema de investigación más está ligado a la vida cotidiana de esta gente, y en ese sentido nos falta mucho conocer un poco más, más la vida cotidiana, porque se ha excavado bastante sitio que llamamos cívicos ceremoniales, es decir, las grandes huacas, los grandes sitios, ¿no? Lo que nos falta conocer más son los pequeños sitios y los intercambios con estos centros rituales donde vivían los sacerdotes, los vigilantes, los guerreros. Entonces, más que todo, tenemos bastante tumbas excavadas, pero cada tumba es otra sorpresa, ¿no? Obviamente, pero sí nos falta conocer un poco más de los aspectos domésticos, ¿no? Porque es así que una sociedad se desarrolla, ¿no? Con agricultura, crianza de animales y estos vínculos con estos centros. Francia y Perú colaboran estrechamente, ¿no?, en las excavaciones y en la lucha contra el robo también. Sí, bueno, Francia está relacionado con Perú desde muchos años, y hay investigadores que realmente trabajan desde final del siglo XIX, ¿no? Hubo ya investigadores que eran más exploradores, ¿no? Pero la investigación ya como arqueología como otra disciplina se formalizó, y ahora hay más proyectos desde los años 60, bastantes investigadores.
un poco menos ahora, lamentablemente, por problemas que conocemos en nivel de investigación, donde tenemos problemas para tener presupuestos y puestos de trabajo para los jóvenes arqueólogos. Entonces realmente es un problema porque tuvimos siempre relaciones muy estrechas y una investigación con grandes arqueólogos que han formado y que han colaborado con arqueólogos peruanos y es una relación muy bonita, ¿no? Muchos han venido también a hacer su tesis en Francia. Bueno, son relaciones muy cordiales y muy amistad y con un aporte científico de ambos que se colaboran, ¿no? Cuéntanos ya para terminar, ¿cuál es el sueño de Nicolas Geoffert? ¿Encontrar una nueva dama del Cao? Bueno, nadie va a decir, sería hipócrita decir, no, a mí no me interesan las tumbas. Obviamente que sí, es muy interesante. Ahora no estoy trabajando más con tumbas, pero no es que un día no voy a encontrar una tumba y buscarla. No se sabe. Bueno, uno no busca tumba para buscar tumba, ¿no? A veces son hallazgos fortuitos y otros que tienen proyectos ya dedicados a las prácticas funerarias. Veremos en el futuro. Yo hago un trabajo fantástico, tengo mucha suerte de hacerlo, así que me contento con lo que encuentro, que son cosas bien, bien interesantes y bueno, más simple tal vez, pero muy interesante. En fin, pues muchísimas gracias, Nicolas Geoffert, por haber estado aquí con nosotros y que sigas desvelando los secretos de los animales y de la vida en la cultura mochica. Muchas gracias.